Hermanos. Dios los bendiga y sean muy bienvenidos a esta casa de adoración donde exaltamos a Jesucristo. Exaltamos su nombre que es sobre todo nombre. Y ahora vamos a entrar de lleno a la enseñanza de esta tarde. Vamos a meditar en las Escrituras y hoy vamos a ver la tercera parte de nuestro tema que se llama la profecía de Daniel sobre las 70 semanas. ¿Se acuerda? La profecía de Daniel acerca de las 70 semanas. Y vamos a ubicarnos allá en Daniel 9, 24 al 26. Daniel 9, 24 al 26. Vamos a darle una lectura recordada en esta tarde. Y dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Hasta ahí nada más. Quiero que me pongan un resumen que tenemos allá de lo que ya hemos visto para recordar un poquito. Dijimos que en el calendario judío había uno que era el calendario agrícola o una semana agrícola, mejor dicho, y esta semana constaba de 7 años. La semana agrícola consta de 7 años y no de 7 días. Adelante. Entonces Daniel 9:24 dice que habría un total de 70 semanas, pero de años, que multiplicándolo nos darían 490 años. Esa fue la profecía de Daniel que tenía que ver con Judá y Jerusalén. 70 semanas, un total de 490 años. Y Daniel 9:25 dice que habrían 7 semanas o 49 años más otras 62 semanas o 434 años. Que sumando estos dos periodos, pues nos dan 69 semanas, o si los convertimos en años, darían 483 años. Bien, estas 69 semanas, dijimos, se terminaron, tuvieron su fin el 6 de abril del año 32.
Ahí se terminó la semana número 69, teniendo como inicio, empezándose a contar, como dijimos, desde el 14 de marzo del 445 antes de Cristo. ¿De acuerdo? Si contamos desde el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo y caminamos en la historia, llegamos hasta el 6 de abril del año 32 y son exactamente los 483 años o 69 semanas. Vimos también que durante las primeras 7 semanas o 49 años fue el tiempo que se necesitó para reconstruir los muros, las puertas, la plaza de Jerusalén. Y ese trabajo le fue encomendado a Nehemías. Y la orden o el permiso la dio el rey Artajerjes. Bien, hermanos. Hasta ahí pues un breve resumen. Ahora vamos a ver nuevamente Daniel 9:26. Vamos a continuar con la lectura. Entonces, leo así otra vez el 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías, mas no por sí. Mas no por sí. Esto significa que el Señor Jesucristo dio su vida por la humanidad. Él no murió por sus pecados, Él nunca tuvo pecado. Él dijo, yo pongo mi vida en rescate de muchos. Entonces Él no tenía por qué morir, la muerte no tenía potestad sobre Él, porque la muerte solamente viene sobre los que pecan. El fruto de la muerte, la consecuencia del pecado, el fruto del pecado es muerte. Pero Cristo nunca pecó. Entonces, ¿por qué murió? Porque Él puso su vida voluntariamente por todo el mundo. Eso quiere decir, mas no por sí. Ahora vamos a continuar, ahí arranca el tema de hoy. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué quiso decir el ángel a Daniel? Que el pueblo de un príncipe vendría para destruir la ciudad nuevamente y el santuario, el templo. Lo que el ángel le quiso transmitir al profeta Daniel es que después de la muerte del Mesías príncipe, es decir, de Jesucristo, es decir, al final de la semana número 69 o 483 años, después vendría otro príncipe. Fíjense. Ya no es el Mesías príncipe de arriba, sino, dice, el pueblo de un príncipe. Ahora, ojo que dice aquí el pueblo. Todavía aquí el príncipe no aparece. El pueblo de un príncipe que ha de venir. Bien. Significa que
los romanos, quienes estaban gobernando, quienes tenían el dominio, el control del mundo de aquel entonces, destruirían nuevamente la ciudad de Jerusalén y destruirían el templo. Ahora, se refiere pues al pueblo romano, a los soldados romanos, al imperio romano pues. ¿Y quién era el príncipe? No se refiere al emperador en turno en el tiempo que fue destruido nuevamente Jerusalén y el templo, ya que en ese entonces estaba Nerón, pero no se refiere a él. Y directamente se los digo, el príncipe que menciona ahí se refiere a la bestia, al anticristo. Por eso dice que ha de venir, apenas se va a manifestar, pero su pueblo ya estaba. Ahora, ¿por qué su pueblo ya estaba y él apenas iba a venir? Lo que pasa es de que cuando el anticristo aparezca, hermanos, nuevamente renacerá el imperio romano. Sabemos de que el anticristo surgirá de la comunidad europea que se conformará de 10 países, los más poderosos de Europa. De ahí surgirá el anticristo. Entonces digamos que el viejo imperio romano renacerá nuevamente. Pero en aquel entonces, en este caso, en el año 70, cuando fue destruida la ciudad y el templo, pues fueron los romanos, el imperio que estaba de forma personal, de manera, pues sí, en persona, pues, gobernando aquel entonces, fueron los que destruyeron la ciudad y el templo. Aunque en ese momento quien era el emperador era Nerón. Ahora, ahí está diciendo el ángel a Daniel que el pueblo, es decir, los romanos destruirían a Jerusalén y que el príncipe apenas va a venir. Ahorita vamos a ver cuándo va a aparecer. A través de la historia, hermanos, podemos entender un poco más acerca de esta guerra que se llamó la guerra judeo-romana. Y esta guerra o esta gran revuelta, como se le conoce también, empezó en el año 66, ya de nuestra era cristiana. En el año 66 nuevamente los judíos se inconformaron con la opresión romana. Y es que en el año 66 estaba un procurador o un gobernador romano llamado Gesio Floro. Y este Gesio Floro era muy cruel. Empezó a subir los impuestos. Empezó a presionar al pueblo para que le rindieran culto al César, al emperador. Y pues los judíos se resistieron. Y entonces los empezó a presionar de tal manera que el pueblo empezó a sufrir. Los pobres empezaron a robar para comer. Y entonces ese gobernador los castigaba al grado de llevarlos a la muerte. Violaban a las mujeres. En fin, hacían profanaciones en el templo.
Y como este Gesio Floro era muy ambicioso, también saqueó riquezas del templo. Y fue ahí donde el pueblo de Judá pues se levantó en armas. Y dijo, pues es tiempo de expulsar a los romanos de nuestro territorio. Y dentro de Judá había un grupo de radicales, nacionalistas que dijeron, no nos vamos a dejar. Este grupo se llamaban los celotes. Era un grupo guerrillero. Y ellos se opusieron y animaron al pueblo y dijeron, tenemos que expulsar a los romanos. No podemos seguir que nos sigan oprimiendo así. Y ahí pues en el 66 empieza la gran revuelta judía, que duró 3 años, hermanos. Hasta que por fin en el año 70, el general Tito, con su ejército, lograron penetrar y derribaron las murallas de Jerusalén y posteriormente pues le pusieron fuego a la ciudad, pero también prendieron el templo, lo incendiaron. Dice Flavio Josefo, un historiador que primero era judío pero luego se romanizó, traicionó al pueblo. Pero después fue un historiador, Flavio Josefo, y él dice que la orden de Tito fue que no tocaran el templo, pero que un soldado por ahí lanzó una antorcha y cayó dentro del templo y empezó a consumirse en llamas. Y entonces Jerusalén cae, la ciudad es consumida nuevamente en llamas. El templo es derribado, quedando solamente un muro para testimonio a las naciones o al mundo que Tito, el general romano, fue el que destruyó el resto del templo. Y Flavio Josefo dice que durante esta gran revuelta murieron aproximadamente 1.100.000 de judíos. 1.100.000 murieron. Los mataron a espadas, con lanzas. Muchos murieron de hambre estando dentro de la ciudad y teniendo los romanos sitiada la ciudad. Hubo conflicto interno entre los judíos mientras estaban acorralados, ya que unos decían, debemos de rendirnos, es mejor seguir con la opresión romana y no que muramos con nuestras familias. Y los radicales nacionalistas decían, no, si ustedes quieren rendirse, órale, salgan, vamos afuera y júntense con los romanos, y los expulsaban de la ciudad. Y los romanos, teniéndolos afuera, los crucificaban, como dándoles una lección de que así sería para todos. Ese sería el final de todos. Entonces hubo una guerra civil dentro de la ciudad de Jerusalén durante esos 3 años. Muriendo pues 1.100.000 de judíos. Más 97.000 más fueron llevados prisioneros, cautivos, esclavos por los romanos. Fue una gran masacre para el pueblo judío. Por eso el ángel le dijo a Daniel, Daniel, después de que se le quite la vida al Mesías, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y así lo fue. Y dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Judá, después que fue dispersada la mayor parte de la población, quedaron muchos todavía viviendo ahí, pero siempre vivieron muy mal. Siempre estuvieron en gran oprobio, en gran vergüenza. Hasta el día de hoy, los judíos nunca han estado bien.
siempre han sufrido persecución. Durante la Segunda Guerra Mundial sabemos que en el Holocausto nazi, Adolfo Hitler en Alemania mató a más de 6 millones de judíos. Los judíos siempre han sido objeto de persecución, una persecución infernal. Por eso dice, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora, desde el 1948, hace un poquito más de 70 años, los judíos han empezado a regresar a su tierra, pero aún no se han establecido como Dios mandó. Están en constante conflicto con los países árabes. ¿Cuándo terminará esta situación con ellos? Dice, hasta el fin de la guerra. La última guerra en la cual se definirá si Israel permanece o es eliminada del planeta, será en la guerra del Armagedón. Pero nosotros que ya sabemos la historia, sabemos que justamente cuando los ejércitos del mundo rodeen a Jerusalén nuevamente, aparecerá su verdadero Mesías para librarlos. Y hasta ahí será el fin de las devastaciones. Muy bien. Verso 27. Dice, ahí mucha atención, ahí está la semana 70, hermanos. Ahí está la última semana que nos falta ver. Dijimos que ya pasaron 69. Esto se cumplió el 6 de abril, vuelvo a repetir, del año 32. Y ha habido un espacio de casi 2000 años ya. Y falta por cumplirse esa semana. La semana número 70 o los últimos 7 años. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará ese pacto? Recordando el versículo anterior, lo hará el príncipe que ha de venir. Es decir, el anticristo. O en las palabras del apóstol Juan, la bestia. Esa bestia o ese anticristo confirmará o hará un pacto con muchos. Un pacto que según durará una semana o 7 años. ¿Con quién lo hará? Donde dice con muchos, se refiere al pueblo judío. El príncipe que ha de venir confirmará un pacto por otra semana con el pueblo judío. Así se entiende esa primera parte del verso 27. El príncipe que ha de venir, es decir, el anticristo, firmará un pacto con los judíos por 7 años. Un pacto que garantizará la paz con los países árabes, con los musulmanes en específico. Sabemos que ahorita hay un conflicto allá en el Medio Oriente. Israelíes
con musulmanes. Ahí la cosa está hirviendo ahorita. Y las cosas empezarán a subir de tono cada vez más. De tal manera que cuando empiece la última semana, cuando empiecen los últimos 7 años, aparecerá el príncipe, el anticristo o la bestia, y pondrá un orden, principalmente en el Medio Oriente. Pondrá un orden. Y actuará a favor de los judíos. Y entonces los judíos creerán que ese es el Mesías que han esperado por siglos. Porque el que vino hace 2000 años para ellos no lo fue. Porque ellos no conciben que ese Mesías, ¿cómo es que se dejó morir o matar? ¿Cómo es que en vez de entrar en un caballo a Jerusalén, entró en un burrito prestado? Entonces, para los judíos, nuestro Salvador que vino hace 2000 años para ellos no vale nada. 0 a la izquierda. Pero cuando aparezca el príncipe este de que habla Daniel, lo van a recibir. Le van a decir, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Pero se van a decepcionar. Ahorita lo vamos a ver cuándo. Y entonces, ahora vuelvo a repetir aquí rápidamente, hermanos. La semana de que habla ahí Daniel, donde se firmará un pacto de paz en el Medio Oriente a favor de los judíos para que al fin puedan vivir en paz, supuestamente. Esa semana empieza, dijimos, en el momento de que la iglesia sea arrebatada, sea llevada al cielo, y entonces Israel nuevamente entra a la cancha para jugar la última semana, los últimos 7 años, la semana número 70 que falta, pero será hasta que la iglesia sea llevada al cielo. Entonces dijimos que esa última semana no es más que los 7 años de la tribulación y gran tribulación. Descanse un poquito. Entonces, él firma un tratado de paz. Hay un convenio y él dice, yo decreto que debe de haber paz en el Medio Oriente y no solamente ahí, en todo el mundo va a haber paz. Pero miren lo que sigue diciendo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que los primeros 3 años y medio será de aparente paz. No se nos pierda, Estamos diciendo que la última semana consta de 7 años. Y ahí dice que firma un tratado de paz para 7 años. Pero luego este personaje se echa para atrás. No cumple su palabra. Viola el pacto. Y a la mitad de la semana, cuando terminen los primeros 3 años y medio, o en otras palabras del Apocalipsis, cuando terminen los primeros 42 meses, o 1260 días,
que equivalen a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. No se me pierdan, Estos temas a la primera son muy difíciles de agarrarle, pero yo sé que algo vamos a aprender o estamos aprendiendo en estos domingos. Ubiquémonos que estamos en la semana 70, la última que está narrando este verso 27. Y estamos diciendo que en esta última semana el anticristo o el príncipe que ha de venir firmará un tratado de paz en el Medio Oriente, favoreciendo por fin, según él, a los judíos. Pero a la mitad de la semana, a los primeros 3 años y medio, o que equivalen a 42 meses, o también equivalen a 1260 días, se rompe ese pacto. El anticristo se quita la máscara de paz, porque él sale muy inteligente, aparece de una manera inteligente al principio de esta semana o de estos 7 años. Vamos rápidamente a Apocalipsis 6:2, por favor. Miren cómo aparece el anticristo ahí, fingiendo ser un personaje de paz. Apocalipsis 6:2. Miren cómo aparece el anticristo. Miren cómo aparece el príncipe que ha de venir. Dice Juan, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este verso, hermanos, está hablando del anticristo. Cuando aparezca públicamente ante todo el mundo. Está hablando de la aparición de la bestia. Todavía no se aparece. ¿Por qué? La iglesia todavía está aquí. Cuando la iglesia sea quitada, él entra en operación. Pablo le dijo a los tesalónicas, el misterio de la iniquidad ya está en acción, pero todavía no se manifiesta porque hay alguien que lo detiene, y esa es la iglesia. Pero en cuando esta barrera para él se ha quitado, entra en acción y entra promoviendo la paz, entra prometiendo paz, entra garantizando la paz y empezará en el Medio Oriente, firmará ese contrato de 7 años. Ahí dice que aparece en un caballo blanco. El blanco es el símbolo de la paz. El caballo es el símbolo de autoridad. Él aparece para reinar, para tomar control en la humanidad. La humanidad que ha quedado en un total caos porque millones y millones de cristianos desaparecerán. Pero también muchos miles van a quedar aquí en la gran tribulación. Y van a conocer al anticristo, fíjense. ¿Cuántos quieren tener ese gustito? ¿Verdad? De conocer al anticristo. Entonces el color blanco, símbolo de la paz. Y el que lo monta dice que trae un arco. Ojo, pero no trae flechas. No, él no entra peleando, él no entra a la brava. Él no entra agresivamente, muy diplomáticamente, muy inteligentemente. Aparece ante la espera de toda la humanidad, ante la espera de ese gobernante que todos quieren
ver y tener para poner un orden, un nuevo orden mundial. Y él entra montado en un caballo. Bueno, lógicamente que no va a aparecer en un caballo, hermanos. El caballo es un símbolo que usaban antes los reyes para la conquista, ¿verdad? Juan está usando el vocabulario de sus tiempos. Y entonces dice que trae un arco, pero no trae flecha. Aparece, pero él no pelea. Él, como dice Corintios, que los ministros de Satanás se disfrazan como ministros de luz. Va a aparentar ser una excelente persona, un excelente político, persona muy audaz. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Empezará a ganarse el corazón de todo el mundo. Ahí aparece. Ahora, no confundamos este caballo blanco del capítulo 6:2 con el que aparece en el 19 de Apocalipsis. Ese sí es el verdadero Mesías. Ya sabemos que Satanás es un imitador. Siempre tratará de imitar a Jesús. Y Jesús, cuando regrese en su segunda venida, vendrá en caballo blanco. Y él también quiere aparecer en un caballo blanco. ¿Verdad? Fomentando, según él, la paz, la tranquilidad, pone orden, pone calma, ¿no? Hasta posiblemente le den el premio Nobel de la Paz, porque pondrá en orden a todo el mundo. Entonces, regresemos a nuestro texto de Daniel. (9:27). Dice que a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, o también cuando encuentre esta frase, 42 meses o 1260 días, se refiere a la primera mitad de esa semana de 7 años. ¿Qué va a hacer él? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué dice así? Sabemos que ahorita no hay templo en Jerusalén. Pero sabemos también que muy pronto y muy posiblemente, cuando el anticristo aparezca, alentará a los judíos a construir su templo. Como ya hemos visto, ya hay muchos adelantos, ya hay mucho material ya listo para ensamblarse y en cuestión de días el templo se levanta. Entonces, muy posiblemente es que cuando el anticristo aparezca, alentará a los judíos a reconstruir el templo y se volverá nuevamente a ofrecer los sacrificios como se hacían en el Antiguo Testamento. Se vuelve nuevamente a restaurar los sacrificios, las ofrendas en el templo a Jehová, Dios de los ejércitos. Pero al anticristo esto no le va a gustar. Y a la mitad de la semana dice, paren todo. Paren absolutamente todo. Esto no es de mi agrado. Y pues los judíos se van a sorprender. ¿Cómo que paren todo? Si tan bonito que vamos ya otra vez con nuestro templo y con nuestro sistema de sacrificios y tú nos paras. Y es ahí, mis amados, donde el anticristo se quita la máscara, se quita esa imagen falsa de ser un buen Mesías para ellos y se declara públicamente. Ahí sí
se da a conocer ante el pueblo judío quién verdaderamente es Él. Ahora, durante los primeros 3 años y medio de esta última semana, de estos últimos 7 años, van a haber una serie de acontecimientos, hermanos, en la humanidad. Y les voy a mencionar nomás 3 de las importantes. Durante los primeros 3 años y medio, casi al final de este primer periodo, Rusia bajará y va a querer destruir y robarse las riquezas de Israel. Rusia. Lo que la Biblia le llama Gog y Magog, descrito en Ezequiel 38 y 39. Entonces, una de las cosas que van a acontecer al final de la primera mitad, Rusia irá en contra de Jerusalén para saquear sus riquezas. Pero el Señor lo va a destruir. Eso lo puede leer en Ezequiel 38 y 39. Algunos estudiosos bíblicos dicen que sea posiblemente Vladimir Putin el que esté al frente de este encuentro con Jerusalén. Esto quiere decir que ya está muy próximo a acontecer, hermanos. El arrebatamiento está muy cerquita para que entre en función esta última semana. Entonces, Rusia es destruida por Dios porque no permitirá que saquee a Israel durante este tiempo. Otra de las cosas que van a pasar es de que el anticristo destruirá el Vaticano, a la falsa iglesia, a la ramera del Apocalipsis, o que describe Apocalipsis. El anticristo, después que la iglesia le haya apoyado llegar a la cima, lo va a destruir. Porque él no permitirá ninguna otra religión más. Él demandará adoración para sí mismo. Entonces tiene que quitar todos los estorbos que aparezcan delante de él. El Vaticano arderá en llamas. Ya lo veremos cuando regresemos después de los 7 años. Y otra de las cosas que va a pasar durante los primeros 3 años y medio es que también le van a dar muerte a los 144,000 predicadores judíos, ya lo vimos, 12,000 de cada tribu, y también le darán muerte a los 2 testigos, que según la Biblia pudieran ser Elías y Moisés. Entonces el mundo se encontrará en un ambiente tenso, un ambiente así desolado, vacío. Y el anticristo lo aprovechará para ahora sí darse a conocer quién realmente es él. Se quitará su máscara de falsa paz. A la mitad de la semana rompe el pacto que había firmado con Israel y no le importa nada. Y entonces lo que hace es, de acuerdo al Apocalipsis, hermanos, muy seguramente que trasladará juntamente con su falso profeta, trasladarán su sede en Jerusalén. Cuando ya Rusia se ha quitado de en medio, casi terminando la primera mitad de esta última semana, cuando ya haya mucha muerte allá de parte de los siervos del Señor, el anticristo se trasladará para gobernar desde Jerusalén. Ahí pondrá su sede. Y muy posiblemente, hermanos, durante un discurso televisado ante millones de personas viéndolo, repentinamente el anticristo será asesinado. ¿Quieren verlo? Vamos a ver Apocalipsis 13. Aquí ya empezamos con la segunda mitad de estos 7 años.
cuando empieza la segunda mitad de los 7 años o de la última semana, el anticristo se declara o se revela plenamente al mundo ya en su verdadera naturaleza, diabólica y satánica. Apocalipsis 13. Dice el verso 3, está hablando del anticristo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de ella, de la bestia. Entonces les digo, posiblemente, estando ya él en Jerusalén, una vez que haya trasladado su sede ahí y esté dando un discurso televisado y todo mundo esté atento a ese discurso y de repente alguien saca un arma y lo mata. Y cae muerto ahí el anticristo, este personaje, este político. Pero miren, algo va a pasar. Antes de su entierro, posiblemente durante la ceremonia estatal, ¿qué creen? Revive, vuelve a la vida y todo el mundo queda electrificado. Pero no puede ser, revivió. Recuerden que el anticristo es un imitador del verdadero Mesías. Y así como Cristo resucitó al tercer día, Él quiere, según ser más listo, y resucitar en instantes, ¿verdad? Entonces, posiblemente en una ceremonia estatal, ya haciendo ahí, pues, todos los preparativos ya para enterrarse, vuelve a la vida, fíjense. Y en ese momento es adorado. Miren lo que dice el verso 4. Y adoraron al dragón. El dragón es el diablo, su padre, ¿verdad? Que había dado autoridad a la bestia o al anticristo. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? En ese momento, cuando vuelve a la vida, todo mundo, ahora sí su adoración se eleva más. Pero si este era el Mesías que esperábamos. Pero ¿qué pasa después? El falso profeta inmediatamente hace una estatua del anticristo y hace que esta estatua hable y obliga a todos a que adoren a la estatua del anticristo. Después de que ocurrió este asunto de que volvió a la vida. Miren allá en el mismo 13, pero verso 14 de Apocalipsis. Aquí ya el anticristo se va a empezar a manifestar realmente quién es, ¿eh? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Ahí se destapa públicamente el anticristo. ¿Cuándo sucede esto? A la mitad de los 7 años, a la mitad de la semana, cuando rompe el pacto, ahí, cuando sucede este milagro según él que vuelve a la vida. Y entonces, al parecer también el falso profeta mete esta estatua al lugar santísimo. Y entonces provoca una abominación. ¿Se dan cuenta? Meter en el templo de Dios a la estatua del anticristo y que todo mundo le adore,
no es más que la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel y que Cristo lo recordó. A eso se refiere, hermanos. Posiblemente metan esta estatua dentro del templo, exigiendo a que le adoren. Y aquel que se resista a adorar a la estatua de la bestia va a morir. Y Cristo ya se los había anticipado. Vamos a Mateo 24. Ya Cristo les dijo, tengan cuidado, porque vendrán muchos falsos cristos, falsos mesías, y a muchos se engañarán. Mateo 24, 15 dice, por tanto, cuando vean en el lugar santo, es decir, en el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Daniel ya lo profetizó. Cuando vean la abominación desoladora, judíos, entiendan que fueron engañados, fueron traicionados. Esa firma de 7 años de aparente paz era falsa. Ya lo están viendo. Quien lo firmó, quien lo garantizó, se echó para atrás. Ahora está demandando adoración. Ahora ya les paró los sacrificios, paró las ofrendas. Ahora se ha metido en el templo y quiere que le adoren. Cristo dijo, cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo. Los judíos no agarran todavía la lección, porque muchos años atrás, hermanos, ya hubo otra abominación desoladora en su templo. Precisamente en el templo que destruyó Tito en el año 70. Este que estamos viendo acá, que está hablando Jesús, apenas se va a construir ese templo. Pero los judíos ya experimentaron en carne propia otra manifestación de abominación desoladora, y esta la provocó Antíoco Epífanes, allá más o menos en el 15 de septiembre del año 168 antes de Cristo. 168 antes de Cristo, ya hubo otra profanación en el templo por Antíoco Epífanes, un rey sirio. Y este Antíoco fue un antecesor del anticristo, el príncipe que apenas va a venir. Fue un tipo del anticristo. Fue una pequeña manifestación de lo que el anticristo va a hacer apenas con los judíos durante la mitad de esta última semana. Pero ¿qué hizo Antíoco Epífanes, hermanos? Antíoco Epífanes conquistó Jerusalén y en 3 días mató a más de 40,000 judíos. En 3 días. Este Antíoco Epífanes. Y también sacrificó una enorme cerda o marrana o una cuche, pues, ya que los cerdos son animales abominables para los judíos. Él entonces, como de burla, lo hizo. Sacrificó una cerda en el altar. Fíjense, en el altar de Dios. Y con la carne obligó a los sacerdotes a que literalmente se lo tragaran. Obligó a los sacerdotes a que se tragaran la carne de cerdo, porque lógicamente los sacerdotes que ministraban el templo se resistieron. Y con el resto de la carne hizo un caldo y roció por todo el templo. Ante la mirada de los judíos, esto fue calificado como
una abominación desoladora también en el lugar santo. Además, hizo una estatua de Zeus o de Júpiter en el templo y obligó a los judíos a que lo adoraran. Pero hermanos, lo que hizo Antíoco Epífanes no es nada con lo que el anticristo va a hacer a la mitad de la última semana. No es absolutamente nada. Será un ser perverso que hará algo repugnante, abominable en el lugar santo, en el templo de Jerusalén. Como les vuelvo a repetir, templo que apenas se va a edificar otra vez. Cristo les dijo, pues acuérdense que ustedes van a ver con sus propios ojos la abominación desoladora que vendrá. Entonces el anticristo, una vez que vuelva a la vida, será adorado por todo el mundo. Él demandará adoración. Miren, vamos a Segunda de Tesalonicenses. Vamos a buscar Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Estamos viendo lo que va a ocurrir en la última semana, hermanos. Los últimos 7 años de esa semana que falta. Segunda de Tesalonicenses 2. Y vamos a leer a partir del verso 3. Ahí ya el apóstol Pablo anticipándole a los tesalónicas o a los hermanos de Tesalonicenses, les dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando del anticristo, está hablando del príncipe que ha de venir, que Daniel profetizó, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Son calificativos del anticristo. Sigamos. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Miren lo que dice ahí. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 5. Hasta ahí nada más en el 4. Esa lectura que hicimos todavía no se cumple, hermanos. Se cumplirá en la segunda mitad de la última semana. Cuando el anticristo realmente se dé a conocer quién verdaderamente es él y demandará adoración. Y como dicen los muchachos, los judíos no se la van a acabar. Hasta en ese momento les va a caer el 20 que el Mesías que sus antepasados crucificaron, ese era el verdadero. El Mesías que llevaron a la cruz, el Mesías del que profetiza Isaías 53, ese es el bueno. Aquel que nació en Belén y se crió en Nazaret, ese era el bueno. Hasta en ese momento los judíos entenderán quién era el verdadero Mesías cuando vean en su lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Y Cristo dijo: el que lee, entienda. Hasta ese momento. Y a partir de ahí, mis amados hermanos, empezará una persecución infernal por parte del anticristo o por parte del príncipe que ha de venir, que habla Daniel,
en contra de los judíos. Uf. Una persecución infernal. Lo que Faraón hizo con los judíos no es nada, hermanos. Claro, comparado con lo que hará este personaje. Lo que hizo Herodes el Grande al matar a todos los niños menores de 2 años en todo Jerusalén, aunque fue cruel, pero no es nada comparable con lo que hará este. Lo que hizo Hitler, nada. Aquí el anticristo matará millones y millones de judíos. Hasta en ese momento los israelitas se darán cuenta, pues, y sus ojos se van a abrir, el velo caerá de sus ojos, la venda. Y entonces sí van a ver con claridad el cumplimiento de toda la profecía. ¿Qué más pasa, hermanos? ¿Qué más pasa cuando el anticristo se manifieste públicamente ante la humanidad y sobre todo ante el pueblo judío? Promulgará una ley, ¿verdad?, que obligará a todos ponerse una marca en la mano derecha o en la frente, pues para que pueda comprar, vender y hacer toda clase de movimiento financiero, deberá de llevar la marca en la mano derecha o en la frente. Y quien se lo ponga es una señal de que es un seguidor y adorador del anticristo. Eso también se va a destapar durante la segunda mitad de la última semana, de los 7 años, la marca. Por eso, si usted está así como que dudoso de esa dichosa vacuna que va a salir, esa todavía no es la marca, hermanos. Que traiga algunas complicaciones al cuerpo, pues a lo mejor sí o no lo sé. Pero eso no es la marca, porque la marca va a aparecer cuando el anticristo se manifieste realmente quién es en toda su crueldad y empiece a perseguir primeramente a los israelitas. Hasta entonces aparecerá en función la marca de la bestia. Ahorita todavía no. Todavía no. Y todavía no porque ustedes están sentados ahí, la iglesia todavía está ahí. Esto aparecerá hasta la segunda mitad de la última semana. Ahora, ante esta persecución infernal, bueno, eso de la marca vamos a leerlo allá en Apocalipsis 13 rápidamente. Apocalipsis 13. Miren lo que pasa después de que se hace la estatua de la bestia y la adoran. Y miren lo que dice el 16, 13:16 de Apocalipsis. Ahí está, vamos a leerlo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. 18. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Ahí está. A partir de ahí surge la famosa marca del anticristo. Pero es hasta la segunda semana, hasta la segunda mitad de la última semana o de los últimos 7 años.
Cuando realmente, ahí es donde empieza la gran tribulación. Ahí, hermanos. Ahí es donde empieza la gran tribulación. Cuando empiece la segunda mitad de la última semana. Ahí. Porque ya dijimos que en los primeros 3 años y medio, al menos por parte del anticristo, aparente paz. Pero no descartemos, por parte del anticristo habrá aparente paz en el mundo. Pero no descartemos que en ese primer periodo habrán juicios de Dios del cielo hacia la tierra, tales como terremotos, guerras y muchas cosas más que puedan suscitarse, ¿verdad? Escasez y tantas cosas, pero lo mero bueno empezará ahí, en la segunda mitad de la última semana. Ahora, ya para terminar esta parte, hermanos, porque no logro terminar, pero por hoy, entonces los judíos tendrán 3 salidas, 3 opciones, cuando ya el anticristo se manifieste con toda su personalidad diabólica. 3 cosas que harán los judíos. Muchos de ellos, número 1, van a ser muertos. Van a caer en manos del anticristo. Muchos de ellos van a morir. Los va a alcanzar el anticristo y los va a matar. 2, otros muchos más se alinearán al sistema del anticristo. Harán alianza con él. Se unirán con él. Fíjese. Vamos a ver rápidamente Mateo 24, 10 al 12. Muchos israelitas no van a querer morir bajo la tiranía del anticristo y se le van a unir. Miren lo que Jesús dijo a ellos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Habla del anticristo y del falso profeta. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el 10, miren lo que dice el 10. Muchos tropezarán entonces. No les va a quedar otra que unirse al anticristo. Desde la era apostólica ha habido judíos del lado contrario, del lado del mal, persiguiendo a la iglesia, oponiéndose al evangelio. Y en esta ocasión, en la segunda mitad de la última semana, va a ser lo mismo. Muchos se van a ir del lado del anticristo. Miren lo que dice Apocalipsis 2:9 y 3:9. Pero primero el 2:9. Miren cómo Dios se refiere a muchos judíos. Apocalipsis 2:9. Le dice ahí a una de las iglesias: yo conozco a tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres pobre. Y miren lo que dice ahí: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y que no lo son, sino que sinagogas de Satanás. Muchos judíos realmente en esta época se van a alinear y van a ser súbditos del anticristo, seguidores. Se van a conformar a su sistema, se van a dejar marcar.
Por eso Cristo dijo, muchos tropezarán. Y la profecía se la estaba dando a sus discípulos que eran judíos. Y ahí Dios, cuando reprende o elogia alguna de las iglesias, no sé qué iglesia sea esa, me parece que es Éfeso, es la primera, en el 2:1, creo que es Éfeso, ¿verdad? Pero ahí le dice que Él conoce la blasfemia de los que de nombre nomás se dicen ser judíos, pero que en realidad son sinagoga, o sea, ellos le rinden culto a Satanás, no quieren nada con Dios. Y durante esta época de la última semana no será la excepción. El 3:9, ¿qué dice? Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Se da cuenta cómo va a haber judíos que se van a aliar al anticristo? Unos no se someterán y los va a matar. Otros se van a alinear con él. ¿Y otro grupo qué va a pasar? Ya hemos visto que otro grupo, un remanente escapará. Un remanente escapará. Y este remanente huirá al desierto, en específico a Edom, a las ciudades de Petra y Bosra. Esto está al sur de Judea. Y ahí, de una manera sobrenatural, milagrosa y divina, el anticristo no logrará, por alguna razón no los va, porque no está muy lejos, pero no va a ir por ellos allá. Y allá en las ciudades de Petra y Bosra, en esas ciudades rocosas, un remanente de judíos salvará su vida. Miren Apocalipsis, vamos a ver aquí ya que estamos en Apocalipsis. Está hablando de la persecución israelita. Apocalipsis 12, dice ahí, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz. Alto ahí. El dragón es el diablo. La mujer es Israel. Y el hijo que había dado a luz es Jesús. ¿Se entiende, verdad? 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, los últimos 42 meses o los últimos 1260 días o la última mitad de la semana 70, que son 3 años y medio. Ahí el 14 dice, se le dieron a la mujer, o sea, a Israel, al remanente, las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente, que es el anticristo, ¿verdad? Siendo empoderado por su padre el diablo, la serpiente antigua, al desierto, a su lugar donde será sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Significa 3 años y medio. Ahí un remanente va a escapar. Hace muchos años yo escuché al doctor Darío Salas en una plática que daba y él decía, interpretaba este verso que acabamos de leer, que serán aviones americanos, aviones estadounidenses, que desalojarán a ese remanente para rápidamente llevarlos a la ciudad de Petra. Porque hasta el día de hoy Estados Unidos es el único país que apoya y defiende a los judíos. Bueno, eso no lo sabemos si vaya a ser cierto, ¿verdad?
que aviones estadounidenses o norteamericanos sean los que ayuden a desalojar a un remanente y llevarlos a ese escondite que es Petra y Bosra en la ciudad de Edom. Bien, hermanos, hasta aquí le paramos en esta tarde. Intentamos ver lo que va a acontecer en la última semana, en los últimos 7 años que faltan. Dijimos que el anticristo hará su aparición trayendo una falsa paz y lo firmará con el pueblo judío por 7 años. Pero a la mitad de los 7 años quebranta el pacto y entonces se da a conocer y empieza una persecución infernal con los judíos. La verdadera iglesia esto ya no lo va a ver. La verdadera iglesia ya habrá subido para ser galardonada y celebrar las bodas del Cordero allá en el cielo. Entonces, mientras la iglesia está ahí arriba en el cielo, acá abajo está ocurriendo lo que la Biblia llama la tribulación y la gran tribulación, que durará 7 años, que es la última semana, la semana número 70 de que habló el profeta Daniel. Póngase de pie.